y sumar voltajes, ¿sí? Antes de eso, vamos a recordar nuestros dos circuitos básicos que visualizamos en los temas pasados, el amplificador inversor y el amplificador no inversor. Recordemos su estructura para que se nos venga a la mente el comportamiento y vamos a ver que el sumador pues es una modificación de uno de estos dos circuitos. Entonces, el amplificador no inversor decíamos que es un circuito que se configura de esta forma. Tenemos dos resistencias, la red de retroalimentación está formada por una resistencia y la otra resistencia está conectada a tierra. La fuente de señal la conectamos a la terminal no inversora, de ahí su nombre, de no inversor. Entonces, este circuito pues, nos va a dar una versión amplificada de lo que es el voltaje de entrada sin modificar el signo ni la fase de la señal. Por eso se llama no inversor. Y decíamos que la relación de la ganancia en lazo cerrado al tener la retroalimentación negativa, pues en este caso se obtiene mediante la relación de las resistencias a partir de la ecuación que tenemos aquí, que sería 1 más R2 entre R1. Esa sería la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, o lo que es igual el voltaje de salida multiplicado por la ganancia por el voltaje de señal. Entonces decíamos que en este circuito la resistencia de entrada que visualiza la fuente de señal, pues es la resistencia que tiene el amplificador o el circuito integrado, que en teoría pues es un valor muy muy grande que tiende a infinito. Y la contraparte de este circuito sería ahora si colocamos la entrada, la señal de entrada a través de la resistencia R1 y hacia la terminal no inversora, entonces ahora tenemos la configuración que se conoce como amplificador inversor. En este caso, la terminal no inversora se conecta a tierra. Seguimos teniendo la retroalimentación negativa a través de la resistencia 2, en este caso, y para este circuito la ganancia en voltaje ideal en lazo cerrado sería la relación directa de R2 entre R1, pero al ser inversor pues tendríamos el signo cambiado. Por lo tanto, el voltaje de salida pues es una versión amplificada del voltaje de entrada, pero con el signo cambiado o con un desfase de 180 grados. En este caso hay que tener cuidado porque la resistencia de entrada no es infinita como en el caso del amplificador no inversor. Aquí la resistencia de entrada que va a ver la fuente pues es la resistencia que nosotros coloquemos aquí. Entonces, aunque no está representada aquí, pero la fuente de señal siempre va a tener una resistencia de salida o su equivalente Thevenin, que lo podemos representar como una fuente de voltaje y una resistencia que puede ser otra etapa de un circuito o puede ser un sensor o puede ser el propio generador de señales. Entonces, cualquier fuente de voltaje o de señal que nosotros conectemos aquí, pues va a tener una resistencia o una impedancia de salida que se va a conectar en serie con la resistencia 1. Entonces nos puede generar un efecto de carga, por lo tanto, pues aquí nos altera la ganancia, ¿no? Ya la ganancia ya no sería directamente R2 entre R1, sino sería R2 entre R1 más la resistencia de señal. Entonces, para no tener ese efecto de carga, podemos hacer dos cosas, o que la resistencia que nosotros conectemos aquí sea mucho más grande que la resistencia de la fuente de señal, pero eso implica que para ganancias grandes, pues la resistencia 2 tiene que ser de un valor muy, muy grande y por lo tanto, pues la tolerancia de los componentes afectaría todavía también en ese valor, ¿no? También factores como humedad pueden afectar a resistencias de valor elevado. También al tener resistencia de valor elevado, pues el ruido se incrementa. Entonces, pues mejor se recomienda colocar un buffer o un seguidor de voltaje entre la fuente de señal y la entrada, en este caso, pues la resistencia 1 de lo que sería nuestro amplificador inversor, ¿sí? Entonces, recordando esos conceptos, trayéndolos a la mente, ahora sí vamos a ver la función del amplificador sumador. Entonces, ¿para qué nos va a servir un circuito sumador? Aquí está representado mediante simbología
lo que sería la función de sumar, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos señales que queremos combinar o que queremos mezclar, pues lo podemos hacer mediante un circuito sumador. O también, por ejemplo, el ruido. Si, por ejemplo, si tenemos esta señal y vamos a suponer que ese es el ruido de 60 Hz de la línea de alimentación, pues al sumarse, nosotros lo podemos ver que aquí pues tendríamos una señal ya distorsionada, o bien si queremos hacer una combinación de señales, pues también lo podemos hacer mediante ese circuito. Por ejemplo, cuando estamos acondicionando sensores, la señal que nos entregan los sensores o cualquier circuito previo, pues va a tener un offset. Entonces va a haber situaciones en las que nosotros queramos corregir ese offset o incluso agregarle un offset para desplazar la señal hacia un nivel que nosotros queramos tener. Entonces, en ese caso, pues el circuito sumador nos es de gran utilidad. Vamos a ver su comportamiento y después el análisis y luego un par de ejemplos numéricos para que nos quede clara la funcionalidad de ese circuito. Entonces, aquí tenemos el circuito básico ideal de lo que sería un amplificador sumador inversor, que como su nombre lo dice, pues va a realizar estas tres funciones. Por un lado va a amplificar, va a sumar y va a invertir, ¿sí? Entonces esas tres funciones es lo que va a hacer el circuito. Y si se fijan, si nada más tuviésemos una entrada, esta configuración sería la de un amplificador inversor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de un amplificador inversor y un amplificador sumador inversor? Pues es que va a tener N entradas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tendríamos la señal 1, la señal 2 y hasta la señal K. Entonces podríamos tener K entradas que en este caso pues se hace una suma por corrientes. Aquí tendríamos un nodo, si se fijan. Entonces estaría haciendo una suma de esos voltajes que entrarían al amplificador y luego a la salida pues va a ser una versión amplificada de esa suma, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que un amplificador sumador inversor pues va a tener K señales de entrada o K fuentes de señal de entrada, va a tener una retroalimentación negativa igual que el amplificador inversor. Ahora vamos a llamarle a esta RF para no confundirla con la resistencia de señal 2. Entonces esta sería la resistencia de retroalimentación, la cual recuerden que pues, nos va a retroalimentar una porción del voltaje de salida hacia el voltaje de entrada, lo que sería el concepto de retroalimentación negativa para poder tener las características básicas que veíamos, ¿no? Que se cumpla lo que es el cortocircuito virtual, poder ajustar la ganancia de lazo cerrado para poder trabajar en la zona lineal del amplificador y con eso pues tener más estabilidad en nuestro circuito. Y también que esa relación de ganancia pues dependa principalmente de componentes externos, cuando veíamos lo que es la retroalimentación negativa. También podemos ver que cada voltaje de entrada se conecta hacia la terminal inversora del amplificador mediante una resistencia, como les mencionaba ahorita. Entonces teníamos fuente de señal 1, fuente de señal 2, así hasta K señales de entrada. Entonces existe un nodo de conexión para cada una de esas entradas. Entonces en este caso va a existir un factor de ponderación. Recuerden que cuando veíamos el amplificador inversor, pues la ganancia era la resistencia que está en la retroalimentación y la resistencia de la señal. En este caso sería RF entre RS1. Ese va a ser un factor de ponderación para la entrada 1. Y así sucesivamente. Vamos a tener RF sobre RS2, factor de ponderación para la entrada 2, RF entre RSK para la entrada K, ¿sí? Entonces, el voltaje de salida para un amplificador sumador inversor, pues va a ser precisamente la suma ponderada de los K voltajes de entrada, ¿sí?
que es lo que les acabo de mencionar. RF entre RS1 para la señal 1, RF entre RS2 para la señal 2 y así hasta las K señales de entrada. Pero como es inversor, recuerden que esa relación va a invertir o nos va a entregar un voltaje con signo cambiado a la salida. También se conoce como sumador o circuito de suma ponderada, ¿no? Precisamente por esa relación. Vamos a hacer un análisis mediante técnicas de análisis de circuitos, siguiendo el procedimiento que veíamos anteriormente. Ahora solo vamos a hacer, considerando el método 2, que es considerando al amplificador completamente ideal. Entonces decíamos que cuando consideramos al amplificador operacional completamente ideal, pues decimos que la ganancia en lazo abierto es infinita, por lo tanto los voltajes en sus terminales de entrada inversora y no inversora son idénticos, o lo que es el cortocircuito virtual, o también significa que el voltaje diferencial es cero. Y la aseveración 2, que decíamos que tenemos una resistencia de entrada infinita, por lo tanto no entran corrientes al amplificador en ninguna de sus dos terminales. El paso número 2, decíamos que tenemos que identificar a dónde se conectan las fuentes de señal. Entonces, recordando el circuito de la diapositiva anterior, vemos que tenemos K entradas que se conectan respectivamente mediante cada una de sus resistencias a la terminal inversora del amplificador. El siguiente paso es identificar si existe una retroalimentación negativa. En este caso, pues sí, vemos que se tiene una retroalimentación negativa a través de la resistencia RF. Y después sustituimos el circuito original por el circuito equivalente para simplificar lo que es el análisis teórico. Entonces aquí estamos reemplazando el amplificador operacional por su modelo ideal, que en este caso es el cortocircuito virtual, que es como si tuviésemos unidas estas dos terminales de entrada al amplificador, ¿sí? Tenemos ganancia en lazo abierto infinita, resistencia de entrada infinita. Entonces aquí pues dibujamos una flecha de las corrientes. Vamos a suponer que todas las corrientes van en sentido hacia adentro del amplificador o a donde apunta la flecha del amplificador. En este caso, pues todas de izquierda a derecha para darle un sentido a las corrientes. Recuerden que si una corriente pues es negativa, quiere decir que nada más estamos considerando su signo, su dirección contraria. Entonces, en este caso, pues vamos a considerar, este es el nodo en donde se están sumando todas las corrientes de las fuentes de señal que vienen, que es precisamente el que tenemos aquí hacia la entrada inversora del amplificador. Acá tenemos la entrada no inversora, la resistencia de retroalimentación y el voltaje de salida. Entonces vamos a aplicar el análisis para obtener esos voltajes tanto en las terminales de entrada como en la terminal de salida. Entonces aquí, siguiendo la aseveración 2, por inspección podemos visualizar que si decimos que la resistencia de entrada es infinita, pues la corriente en este caso que entra por la terminal no inversora es 0, por lo tanto pues aquí tenemos, vemos que está conectada esta entrada directamente a tierra, pues podemos ver que el voltaje en la terminal positiva, en este caso pues es 0, un potencial de 0 voltios. Ahora nos vamos a encontrar la relación del voltaje de entrada en la terminal inversora. Siguiendo el mismo procedimiento, consideramos que la corriente en la terminal inversora es 0 y aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo que tenemos aquí, pues podemos visualizar que entran 3 corrientes al nodo y salen 2, pero en este caso, como esta es 0, pues podemos decir que la corriente a través de la resistencia F es la que sale del nodo, será igual a la suma de las 3 corrientes que entran. Recuerden que en un nodo, pues las corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen.
Entonces, en este caso sería la corriente de la fuente 1, corriente de la fuente 2, hasta la corriente K. Recuerden que aquí podemos tener K entradas. Será igual a la IF, que es la corriente que va a circular a través de esa resistencia de retroalimentación. Entonces, aplicando la ley de Ohm, para poder estimar las corrientes en estos nodos, pues podemos ver que la diferencia de potencial en esta resistencia o esta corriente será igual a BSK menos, en este caso, VN dividida entre RSK y así para cada una de estas, ¿no? Será BS2 menos BSN dividido entre RS2 será igual a la corriente IS2, BS1 menos BN dividido entre RS1 será igual a la corriente 1. Entonces aquí tenemos la suma de las corrientes. En este caso, de acuerdo a este sentido que tenemos, pues sería Vn menos V0 dividido entre Rf. Este será igual a la corriente IF. Entonces es la diferencia de potencial entre cada una de las resistencias dividido entre su resistencia, pues nos daría la corriente que circula por ellas. Aquí tenemos pues la relación de esa terminal inversora. Ahora vamos a hacer el análisis en la salida. Entonces, según la aseveración 1, Vp es igual a Vn, por lo tanto, pues igualamos Vp igual a Vn, que sería 0. Entonces, aquí en la ecuación 2, sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2, donde tengamos Vn, pues lo sustituimos por un 0, 0, 0, 0, 0. Y reagrupando términos, nos quedaría que el voltaje de salida va a ser igual a menos la suma ponderada, como veíamos ahorita, de cada uno de los voltajes de entrada, en donde la ponderación para cada voltaje de entrada pues es la relación de resistencias de retroalimentación con respecto a la resistencia de cada entrada. Entonces, cada entrada va a tener su propia ganancia, ¿no? O una ponderación que puede ser común para todas o puede ser diferente de acuerdo a al diseño o al circuito donde lo vayamos a utilizar para la función que queramos implementar. Entonces, de esta forma, comprobamos que el comportamiento de ese circuito, pues es como decíamos en la diapositiva anterior, que el voltaje de salida precisamente es proporcional al negativo de la suma ponderada de los K voltajes de entrada. Entonces, de esa forma, vemos que sí tenemos un circuito sumador, amplificador, sumador e inversor. Entonces, como decíamos, tenemos una ponderación para cada entrada que dependiendo de esa relación de resistencias, pues el circuito se puede comportar de tres formas. Una, a lo mejor nosotros queremos que sea únicamente la suma de las señales sin ganancia, que sea puramente sumador sin amplificar, bueno, sumador inversor. Entonces, si queremos que exista ganancia unitaria, pues todos estos factores se tienen que hacer 1 para que estos factores se hagan 1, pues es cuando tenemos todas las resistencias iguales, cuando colocamos RF igual a RS1, igual a RS2, igual a RSK, o sea que todas las resistencias son iguales a un solo valor. En ese caso, pues tendríamos ganancia unitaria. Este término sería 1, 1, 1 y la ecuación tendría este comportamiento. Entonces aquí únicamente tendríamos la suma sin ganancia de ese circuito, ¿no? Se comportaría puramente como sumador inversor. Le quitaríamos la palabra amplificador, no amplificaría, únicamente sería sumador inversor o podemos decir que es un circuito sumador inversor con ganancia unitaria. El otro caso que podemos tener es cuando exista una ganancia común, o sea que todas las entradas tengan la misma factor de ponderación o, en otras palabras, la misma ganancia para todas las entradas. En ese caso, pues tendríamos que poner todas estas resistencias iguales a un solo valor
Y luego ya el factor de ponderación que queramos tener, por ejemplo, ganancia 10, pues pondríamos 10 veces RF mayor a esta. Si queremos ganancia 100, pues 100 veces RF mayor a las resistencias que coloquemos aquí. ¿Sí? Entonces, todas las resistencias de las fuentes de señal serían idénticas y podríamos sacar factor común, RF entre R, sería la misma ganancia o la ganancia común para todas las entradas. En este caso, pues, sería un amplificador sumador con ganancia común. Otra característica que es muy utilizada también es cuando queramos promediar voltajes o que el circuito sumador se comporte como un promediador. Recuerden que un promedio pues lo sacamos realizando la suma y dividiéndolo entre el número de entradas en este caso. Entonces vamos a suponer que el factor de ponderación, que sería RF entre R, común para todos, sea igual a 1 sobre K, en donde K pues es el número de entradas. Si tenemos 3 entradas, pues RF entre R lo tenemos que hacer igual a 1/3. Entonces, RF tendría que ser 1/3 igual a R, ¿sí? Entonces, ese factor de resistencias nos daría la relación para que se comporte como un promediador. Por ejemplo, si tenemos 4 entradas, pues RF entre R tendría que ser igual a 1/4, ¿sí? O lo que es lo mismo, una resistencia 4 veces la otra en ponderación. De esa forma tendríamos un circuito promediador, ¿sí? Entonces sustituiríamos ese factor por 1 sobre K y sería la suma dividido entre K. Si aquí tenemos 3, pues sería dividido entre 3, ya nos daría el promedio de esos voltajes. Con signo cambiado, recuerden, por eso es inversor en este caso. Vamos a ver un par de ejemplos numéricos para que nos quede claro cómo se puede utilizar este circuito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 voltajes de señal. Si visualizamos rápidamente este circuito, tendríamos 1, 2, 3, 4 fuentes de entrada. Nos dan los valores de las resistencias y de las fuentes de señal y nos piden que hagamos un análisis para interpretar qué es lo que sería la salida de este circuito. ¿Cuál sería el voltaje de salida para este circuito? Entonces ya sabemos que es un sumador, inversor, amplificador. Y podemos observar aquí rápidamente que las resistencias de cada una de las fuentes de señal son idénticas, 100K. La resistencia de retroalimentación es de 25, ¿sí? Entonces, podemos visualizar que tenemos, si dividimos RF sobre R, podemos visualizar en este caso que es 1/4, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que esta es 4 veces mayor a esta, entonces tenemos la relación de 1/4. Por lo tanto, pues este circuito, al tener 4 entradas y la relación de resistencias igual a 1/4, pues podemos ver que es un sumador inversor y que además va a promediar esos voltajes. Entonces, aplicando la ecuación previa, que decíamos que es 1 sobre K, que en este caso es 1/4, dándole los voltajes de entrada, que en este caso es 1, 2, 3 y 4. Si lo sumamos es 4 y 3, 7, más 3, 10. Entonces sería la suma 10 dividido entre 4, pues tendríamos que nos daría como salida 2.5 volts con signo cambiado, por lo tanto es el promedio de los voltajes de entrada. Tendríamos 10 voltios de entrada, ya haciendo la sumatoria, que dividido entre 4 pues nos daría el promedio. Entonces, podemos visualizar que el comportamiento de este circuito pues es un promediador. Si lo llevamos a multisim, que es el ejemplo que ustedes van a hacer en multisim para verificar el comportamiento del circuito, pues podemos visualizar que aquí tenemos la configuración implementado con un TL084, fuentes de alimentación de más o menos 15 volts.
y los valores de resistencia de acuerdo al ejercicio. Entonces podemos visualizar que a la salida pues tenemos realmente lo que decimos, menos 2.5 volts, que es el promedio de los 4 voltajes de entrada. Y si colocamos las puntas para visualizar los voltajes y las corrientes en estos nodos, pues podemos visualizar que sí se cumple la condición de cortocircuito virtual, que es en este caso ambos voltajes son idénticos en la entrada de lo que sería el amplificador operacional. Podemos ver aquí que es cero potencial, pues aquí está conectado a tierra y aquí realmente tenemos a la entrada pues un voltaje muy pequeño del orden de 22 microvolts, que pues prácticamente se puede considerar cero, ¿sí? Aquí faltó estirarle aquí para que se vieran las corrientes, pero también podríamos visualizar que existen unas corrientes muy pequeñas que se pueden considerar también cero. Entonces aquí podemos ver que sí se está cumpliendo las condiciones de idealidad del circuito que decíamos, que es el cortocircuito virtual y que las corrientes de entrada son un valor muy pequeño que se pueden considerar cero. Otro ejemplo, vamos a considerar que tenemos un sensor que me entrega una salida que va en un rango de menos 0.5 volt a 1.5 volt. Y yo quiero llevar esta señal que me entrega el sensor a un rango que vaya de 0 a 10. Entonces, ese rango que me entrega el sensor, desde menos 0.5 hasta 1.5, yo quiero convertirlo a un rango de 0 a 10, que puede ser, por ejemplo, un rango de entrada de una tarjeta de adquisición de datos, o puede ser un rango de entrada de un convertidor analógico digital para convertir en un valor digital esa salida del sensor, ¿sí? Entonces, aquí la idea es proponer el circuito que realice esa función. Entonces, vamos a ver que se puede implementar con los circuitos que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Entonces, la primera función que vamos a tener, pues, es desplazar el nivel. ¿Cómo llevamos este menos 0.5 volts? ¿Cómo lo convertimos en 0 volts? Pues aquí aplicando una corrección de offset o desplazando el nivel. Lo que es lo mismo, pues hacer una suma, ¿no? Sumar voltajes. Entonces, de ahí la utilidad del circuito sumador de voltajes. Entonces, vamos a darle nombres a nuestras voltajes que vamos a trabajar. VS sería el voltaje del sensor. El voltaje de salida 1, que sería la primera etapa, vamos a llamarlo voltaje de salida 1, y al voltaje que le vamos a sumar a este que nos entrega el sensor, vamos a llamarle voltaje de offset. Entonces podemos ver aquí por inspección pues rápida, si le sumamos un 0.5 a este voltaje negativo, pues lo convertimos en cero. Entonces bastaría aquí con sumarle medio volt al voltaje de señal que me entrega el sensor para llevarlo a cero, desplazar el nivel a cero o corregir ese offset. Por eso le llamamos voltaje de offset para poder irnos familiarizando con esa terminología. Entonces aquí tendríamos que el voltaje de salida 1 mínimo es cuando entre el valor mínimo, que en este caso pues sería el 0.5, al sumarle el 0.5, ya a la salida de ese circuito pues tendríamos 0 volt, que es lo que andamos buscando para el rango inferior. Ahora, ¿qué pasa con el rango superior? Cuando la entrada del sensor sea el valor máximo, perdón, la salida del sensor sea el valor máximo, al sumarle el 0.5, pues lo estamos convirtiendo en 2, ¿sí? Entonces ahora ese rango de menos 0.5 a 1.5, si le sumamos 0.5 volts, pues lo estamos convirtiendo ahora en un rango que va a ir de 0 a 2 volts. Pero todavía no es lo que queremos. Lo que queremos es que vaya de 0 a 10. Entonces, ya tenemos la primera parte, que sería de 0, y ese ya lo tenemos.
pero nos falta todavía los límites máximo. Cuando llegue 1.5, la salida yo quiero que sea 10, pero todavía no lo tenemos. Entonces hay que realizar una siguiente función de acondicionamiento para ese sensor, que ahora es, pues, amplificar. ¿Cómo vamos a llevar este voltaje a un valor de 10? Pues multiplicándolo por un factor de ganancia, ¿no? Entonces la segunda función, pues, es adaptar ese voltaje al rango deseado. Y en este caso, pues, invertir el signo, ¿no? Porque si no, si me da aquí menos 0.5 más las sumatorias, pues para que nos vaya dando voltajes positivos también. Entonces la función representada aquí matemáticamente, pues sería multiplicar el voltaje que me va a entregar esta etapa, que lo llamamos B01, por una ganancia en lazo cerrado que nosotros configuremos, que en este caso, pues, es de un valor de 5. Aquí lo podemos visualizar rápidamente, ¿no? 10 sobre 2, pues nos da una ganancia de 5. Si multiplicamos este voltaje máximo por 5, pues tendríamos el 10. Y así, cada voltaje en el rango de 0 a 10 se estaría amplificando por un factor de 5. Entonces, cuando entre el valor mínimo, que sería 0, pues seguiría saliendo 0. Y cuando entre el valor máximo, que sería 2, pues saldría los 10 volts, que ahora sí ya está en el rango deseado. Es de 0 a 10. Entonces, si juntamos estas dos expresiones, pues la ecuación completa que va a realizar esa función, la vemos aquí. Sería el voltaje del sensor más un offset multiplicado por una ganancia, ¿sí? Entonces, ¿qué circuitos podemos implementar para poder realizar esta función simple, que es una suma y una ganancia? Entonces, dándole aquí los valores, sería 5 y 0.5. Entonces, tenemos que sumarle 0.5 y la ganancia de 5. Entonces, vamos a ver si un amplificador sumador inversor y después un amplificador inversor para poder cambiar el signo, pues nos va a realizar esa función. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a suponer que tenemos el amplificador sumador inversor. Tenemos dos entradas, una para el voltaje de señal y una para el voltaje de offset. Entonces, se van a sumar y amplificar. Después, al pasar por un amplificador inversor, le cambiaríamos el signo, pero no queremos modificar amplitud. Entonces, ese amplificador, pues, debe de ser de ganancia unitaria. Únicamente nos va a servir para modificar el signo, ¿sí? Entonces aquí, pues, si alimentamos los dos circuitos con una fuente de más o menos 15 voltios, pues podemos utilizar la fuente positiva y mediante un divisor de voltaje ajustamos para que aquí nos dé un voltaje de offset de 0.5, que es lo que queremos que tenga de voltaje de offset, ¿sí? Y aquí pues hay que ajustar las ganancias para que sea un sumador con la misma ganancia para las dos entradas, o sea ganancia común, y de un factor de 5. Entonces, esta resistencia tiene que ser 5 veces mayor a la resistencia de señal. Y para que sea la misma ganancia para ambas, pues estas dos tienen que ser idénticas, ¿sí? Y acá, como va a ser un amplificador inversor con ganancia 1, pues ya sabemos que la relación de un amplificador inversor es R2 sobre R1, pues las resistencias tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces aquí, pues, se propone únicamente valores. Aquí ustedes podrían proponer valores que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, aquí se proponen dos resistencias de 10 kilo ohms y acá, como es un factor de 5, pues esta puede ser de 100K y esta de 20K. Aquí podría haber sido de 200 y esta de 1000 kilo ohms, ¿sí? Estas también pudieron haber sido valores diferentes, solo que aquí hay que considerar la relación de que el voltaje de offset sea de 0.5. Entonces aquí ya con las ecuaciones
que ya conocemos, por ejemplo, la del divisor de voltaje, pues aquí nos va a dar RB entre RA más RB por BCC, que en este caso, ahorita vemos si con estos valores nos da el 0.5. Sabemos que la salida del voltaje 1, que sería la salida del amplificador sumador inversor, va a obedecer a esta ecuación, que sería la suma ponderada de los dos voltajes de señal, en donde la ponderación pues es RF entre cada una de sus respectivas resistencias, con signo cambiado. Entonces, este signo, ¿cómo lo hacemos positivo? Pues pasándolo por un amplificador inversor. ¿Sí? Entonces, aquí la resistencia RS la hacemos igual a la resistencia de offset para tener una ganancia común. Y dándole los valores que tenemos aquí, que sería 100 entre 20, pues aquí sería 5. Y dándole los valores acá de 345 y 10 kilo ohms y 15 voltios, pues aquí tendríamos que tener 0.5. Ahí ustedes lo verifican. Entonces aquí tendríamos ya la ecuación que está implementando, que sería el voltaje que venga del sensor, que está representado aquí como un voltaje que va a cambiar con respecto al tiempo o respecto al parámetro que estemos sensando. Puede ser temperatura, puede ser humedad, puede ser nivel, puede ser aceleración, en fin, cualquier sensor que tenga ese rango, podemos conectarlo aquí. Se suma 5.5, perdón, y se multiplica por 5, pero todavía nos falta corregir el signo, por eso lo pasamos por un amplificador inversor con ganancia unitaria. Entonces, recordando la relación de ese circuito, decimos que este voltaje de salida 2 pues va a ser lo que entre multiplicado por una ganancia que es la relación de resistencias y el signo invertido. Entonces, al invertirlo, pues ya estamos invirtiendo el signo, entonces ahora sí tendríamos positivo el signo. Aquí sería menos 1 por menos 5, aquí nos daría 5 y ya tendríamos la ecuación que queremos tener. Entonces, este circuito implementado con dos amplificadores, 1, 2, 3, 4, 7 y 2, 9 resistencias, pues nos sirve para acondicionar un sensor, ¿sí? Aquí pues hicimos un ejercicio que lo va a llevar de 0 a 10, pero podría haber sido cualquier valor. Si tenemos un convertidor de 0 a 5 volts, pues ajustamos el voltaje que me entrega el sensor para un rango de 0 a 5, ¿sí? O si lo queremos ajustar de menos 15 a 15, pues también lo podemos hacer mediante una configuración similar, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de uso común para acondicionar los sensores, ¿sí? Ahorita lo vemos en Multisim. Aquí nada más les paso las capturas de pantalla para que vean a lo que ustedes tienen que llegar en la simulación, ¿sí? Ahorita lo comprobamos directamente allá en el Multisim. Entonces, aquí tenemos cuando tenemos el valor mínimo, que es menos 0.5, y cuando tenemos el valor máximo, que es 1.5. Entonces, cuando entra menos 0.5, la salida es prácticamente 0, ¿sí? 39 milivolts. Y en este caso, 9.96, que sería casi los 10 volts que estamos buscando, ¿sí? Entonces, aquí vemos que sí se cumple para el rango con los valores que le pusimos en el diseño a este circuito. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero ahora a la inversa. Vamos a ver que nos dan el circuito como el que teníamos ahorita. Está un amplificador inversor, un sumador inversor y un seguidor de voltaje. Este seguidor de voltaje, recuerden que es para precisamente evitar el efecto de carga y poder poner resistencias de valor elevado aquí, porque si no el consumo, si ponemos resistencias muy pequeñas aquí para no tener efecto de carga y conectamos, por ejemplo, esto de un microcontrolador o de una placa de desarrollo, por ejemplo, un Arduino, un SP32, un Raspberry Pi, etcétera,
pues el consumo sería elevado, ¿no? Entonces, para tener un consumo bajo, pues hay que utilizar resistencias elevadas, sobre todo aquí en el divisor. Entonces vamos a interpretar la funcionalidad de este circuito. ¿Qué pasa? Entonces vamos a analizarlo desde la entrada hasta la salida. Entonces podemos observar que tenemos un divisor de voltaje. Vamos a ver que los circuitos, los tres son ideales. Aquí faltó poner OPAMP ideal, pero los tres se consideran ideales. Las fuentes de alimentación en este caso es de -5 a 5. Entonces podemos ver aquí que la fuente positiva está conectada también a un divisor con dos resistencias iguales. Recuerden que cuando las dos resistencias iguales, pues aquí tendríamos RA entre 2 veces RA por BCC, pues sería igual a un medio de BCC. Entonces aquí ya podemos ver que aquí entraría la mitad de 5 volt, que en este caso sería un voltaje de referencia de 2.5. Pasa por un seguidor, entonces aquí tendríamos 2.5. Y por acá pues entra un voltaje de señal. Ambas señales entran a un amplificador sumador inversor. Ahorita le pongo los nombres para que nos vayamos familiarizando, pero ya después se los vamos a quitar y ya nosotros los debemos de interpretar porque ya los vamos estudiando, los circuitos, ¿sí? Entonces aquí tendríamos dos entradas que se van a sumar ponderadamente. Este sería 100K entre 50 y 100K entre 100K. Entonces podemos ver que el 2.5 va a pasar sin atenuarse y sin amplificarse, y el voltaje de señal sí va a tener una ganancia, que es 100 entre 50, ¿sí? Y eso va a pasar por un amplificador inversor que tiene ganancia unitaria únicamente para cambiarle el signo. Entonces vamos a darle la interpretación ya con ecuaciones. Entonces decimos que el voltaje de salida de este divisor pues va a ser RA entre RA más RA multiplicado por BCC. Después ese Vref entra a un seguidor con ganancia unitaria. Recuerden que el seguidor de voltaje pues únicamente es para atenuar impedancias, adaptar impedancia en este caso. Entonces B01 va a ser igual a Vref. Después dijimos que estas dos entradas pasan por un sumador inversor con relaciones RF entre RS para VS y RF entre REF para V0. Entonces está aquí representada su comportamiento, en donde pues B01 dijimos que era Vref, ¿no? Entonces aquí ya la tendríamos la ecuación a la salida de ese amplificador sumador inversor. Después, ese voltaje entra a un inversor con relación de ganancias R2 entre R1. ¿Sí? Entonces va a ser un voltaje negativo que viene de acá, que se multiplica por este negativo, se hace positivo y ya por esta ganancia. Entonces B03 ya es una salida positiva. Entonces la función completa, juntando todas las fases, sería esta de aquí. Digamos, la ganancia del amplificador inversor, la ganancia ponderada del sumador y el divisor de voltaje al inicio. Este sería Vref, este es BS, y todo esto junto es B02, que es esto de acá. Pues dándole los valores de las resistencias, R2, R1, RF, RREF, RS y RA, y los voltajes de BCC, pues llegamos a la ecuación que implementa este circuito. ¿Sí? Entonces aquí podemos visualizar que es al voltaje de señal, que puede venir de un sensor, por ejemplo, se está amplificando por 2 y se le está sumando un voltaje de 2.5. ¿Sí? A diferencia del anterior, en el anterior primero sumamos y luego amplificamos. Aquí no, aquí fíjense, aquí primero se amplifica y luego se suma. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me puede servir eso?
Pues, por ejemplo, si esta fuente de alimentación fuera de 0 volts, o sea, de 0 a 5, yo podría desplazar el nivel y tenerlo excursión pico positivo o pico negativo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el voltaje de señal que nosotros conectamos aquí y que nada más tenemos una fuente positiva, pues este circuito va a servir para desplazar el nivel de esta entrada. Primero se va a amplificar y luego se desplaza el nivel, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, este voltaje de señal pues tiene un valor de pico de 0.2 y una frecuencia, por ejemplo, de 1 kHz, que tiene un periodo de 1 milisegundo. Entonces, a la salida del circuito, que está representado en este caso como V03, pues vamos a tener esto. ¿Cómo lo interpretamos? Pues es el 0.2, se está multiplicando por una ganancia, ¿sí? Y luego se está desplazando un nivel de 2.5. Entonces, lo que vamos a tener a la salida es una señal senoidal amplificada, pero no con una referencia 0, sino su referencia ahora es 2.5 o montada en un offset de 2.5, como queramos visualizarla, ¿sí? Entonces aquí, si se fijan, sería los 2.5 desplazado por la ganancia. Entonces aquí vamos a ver eso e interpretarlo en el simulador para ver si ese circuito funciona. De hecho, aquí omití primero el seguidor de voltaje para que vean que si se omite el seguidor de voltaje y ponemos valores pequeños, pues no hay problema. Pero al poner valores pequeños, pues aquí el consumo, por ejemplo, acá en el ejemplo teníamos resistencias de 10 kilo ohms. Entonces, 10 kilo ohms en paralelo, pues me dan 5, que sumado a las 100K, pues ya me va a hacer un efecto de carga. En cambio acá, pues las dos resistencias son de 100 ohms, el paralelo de las dos me da 50, sumado a 100 kilos, pues prácticamente no habría efecto de carga, ¿sí? Pero a otro factor que sería el consumo del circuito, pues sí estaría involucrado ahí. Entonces, un seguidor de voltaje para adaptar impedancias y nos quitamos de problemas. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver el circuito. Vamos a verlo directamente en el simulador para interpretar la funcionalidad genérica. Déjenme compartir la otra pantalla y comentamos las simulaciones. Entonces aquí tendríamos el ejemplo 1, implementado ya en el multisim. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Entonces, el ejemplo 1 dijimos que va a tener un comportamiento de promediador. Entonces, al promediar los 4 voltajes de entrada, entonces aquí podemos ver que tenemos los 4 voltajes de entrada conectados con sus respectivas resistencias hacia la terminal inversora del amplificador, en este caso un TL084. La terminal no inversora se conecta a tierra. La resistencia de retroalimentación de 25K, por lo tanto, pues es un cuarto. Aquí sería la relación un cuarto. Las fuentes de alimentación de más o menos 15 volts. Entonces, al correr la simulación, podemos ver que tenemos a la salida, pues, menos 2.5.
que si sumamos estos 4 voltajes, 4 y 3, 7, y 3, 10, dividido entre 4, la suma dividida entre 4 nos daría el promedio, que en este caso es menos 2.5. Y ya aquí pues podríamos nosotros modificar los valores. Por ejemplo, si este voltaje lo cambiamos a 5 y este lo ponemos en 10, por ejemplo, pues ahora tendría que seguir dando el promedio, que sería 5 y 5, 10 más 10, 20 dividido entre 4, pues nos daría 5, ¿no? Y aquí podemos ver que sí realmente realiza la función de promediador. Está promediando, en este caso, los 4 voltajes de entrada. Si colocamos las puntas para observar los voltajes y corrientes acá en lo que sería nuestro, bueno, en este caso están los puros voltajes, podemos utilizar las puntas mixtas que trae voltaje y déjenme tener la simulación. Ponemos las puntas mixtas que tienen voltaje y aumentar un poco el tamaño para que lo alcancen a visualizar. En 10. Entonces, si colocamos una punta en la terminal inversora y otra punta en la terminal no inversora, podemos visualizar el comportamiento también del circuito. Aquí tenemos que entran 33 microvolts y aquí pues 0 está conectado a tierra. Podemos ver que realmente se cumple la condición de cortocircuito virtual y que las corrientes, en este caso pues es del orden de picoamperes, ¿sí? 45 picoamperios y en este caso 200 microamperes. Eso es lo que entraría aquí, que son valores pequeños que se pueden considerar pues prácticamente cero. Entonces aquí podemos ver que el comportamiento pues es el esperado de lo que sería el circuito. Ya pues aquí se podría hacer la implementación práctica, en este caso pues no la vamos a realizar, estamos trabajando únicamente con simulaciones. El siguiente ejemplo es el que veíamos el acondicionamiento de un sensor, donde decíamos que como entrada el sensor nos entrega de menos 0.5 a 1.5 voltios y queremos llevarlo a un rango de 0 a 10. Entonces, de igual forma, aquí tenemos el divisor de voltaje con los valores de diseño que hicimos acá en el circuito. Dijimos que es 10 kilos, 345, resistencias de 20 kilo ohms, la resistencia de 10K, de 100K, perdón, aquí 100K, 20, 10 kilos, 345 y en el amplificador inversor las dos resistencias iguales para tener ganancia unitaria y únicamente modificar el signo del voltaje. Entonces, si corremos este circuito, pues podemos observar que aquí le pusimos una fuente de voltaje variable para poder estarla modificando y al hacer doble clic ustedes pueden poner el valor mínimo. En este caso la puse en menos 0.5 para que coincida con el ejemplo que tenemos acá en la diapositiva y el valor máximo está topado en 0.5. Y aquí pues ustedes pueden ajustar el porcentaje de incremento que se le puede ir dando aquí al voltaje. Entonces voy a ponerlo en valor mínimo que es menos 0.5 y podemos con la punta pues ir rastreando lo que va, déjenme que lo puse, la moví mal, déjenme detener la simulación. Entonces, por ejemplo, si ponemos la punta del multímetro aquí,
podemos ver que la relación de resistencias que pusimos sí nos da un valor cercano. Fíjese que todavía falta reajustar aquí. Un valor cercano a lo que serían los 500 milivolts o los 0.5 volt. En este caso nos da 492. ¿Sí? Si la movemos para acá, pues podemos ver que aquí la salida es prácticamente cero. ¿Sí? Que aquí pues era lo que queríamos. Después de restarle el offset, nos da aquí los casi cero. Nos está dando 399 milivolts por el desbalance que está aquí y por el offset que tiene este circuito también, el primer amplificador. Pero pues 39 milivolts lo podemos considerar prácticamente cero. Entonces aquí pues únicamente le va a cambiar el signo. En este caso, como dio el 39 positivo, pues nos va a dar a la salida el 39 negativo, que es lo que estamos observando aquí. ¿Sí? Entonces aquí, si colocamos también las puntas a la entrada de este, podemos ver que se cumple la condición de cortocircuito virtual. Incluso también en el primer amplificador podemos verificar ese comportamiento del circuito. Voy a modificar la entrada, por ejemplo, si me lo llevo a 1 volt, entonces aquí entraría 2.5, le estaríamos restando el voltaje, aquí sigue entrando 500 milivolts, ¿sí? Entonces aquí tenemos 746 que multiplicado por ya la salida, pues aquí tendríamos los 746 ya modificado el signo, ¿sí? Y el valor máximo, pues lo tendríamos cuando tenemos la entrada máxima. Dijimos que la entrada máxima es 1.5, que al sumarle el 0.5, pues me daría 2. Lo podemos verificar aquí ya después de la ganancia, aquí me daría los 2. Pasado por una ganancia de 5, pues me daría ya los 10. Aquí está 9.96, pero con signo cambiado, que al pasar por el inversor, pues me cambiaría el signo y aquí teníamos los menos 10. Digo, los 10, perdón, ya positivo. Entonces aquí podemos ver que sí cumple realmente el circuito para la función deseada. O sea, realmente sí se está implementando esta ecuación, que al voltaje del sensor se le suma un offset de 0.5 y se multiplica por una ganancia de 5 lo que sería el acondicionamiento de un sensor. El otro ejemplo fue, al tener este circuito, el ejemplo 3, déjenme apagar acá ahora sí. Entonces es el circuito que tenemos aquí en las diapositivas. Únicamente omití ahorita el seguidor, pero ustedes sí, cuando hagan la simulación, sí le colocan el seguidor de voltaje. Yo lo omití para mostrarles ahorita que se incrementó este valor, pues vamos a ver que el comportamiento ya no es igual al esperado porque hay efecto de carga debido al valor de las resistencias que coloquemos aquí, ¿no? Primero vamos a ver que con los valores que le dimos, solo cambié estos del divisor, pero pues aquí dos resistencias iguales me darían los 2.5. Entonces voy a acercar la punta para ir rastreando los valores. Entonces aquí tendríamos, incrementar el tamaño. Corremos la simulación. Aquí, después de pasar por el divisor, pues tenemos un voltaje de 2.5 que se va a sumar al voltaje que viene aquí. Pues es una senoidal, ahorita lo vamos a visualizar en el osciloscopio. Y de igual forma aquí la salida, pues tendríamos un valor que va a estar cambiando entre más o menos el voltaje pico a pico. Bueno, aquí tenemos ya la salida. Entonces aquí tendríamos, vamos a visualizarlo en el osciloscopio porque es una entrada senoidal. Entonces aquí podemos colocar los cursores para interpretar las amplitudes. El voltaje de entrada en este caso sería el de color rojo y el voltaje de salida sería el de color amarillo.
Entonces, de entrada tenemos una señal con amplitud de 250 milivolts, amplitud pico, o medio volt pico a pico. Y a la salida, si se fijan, la salida, aquí pues cada cuadro vale 500 milivolts. Entonces aquí cada cuadro son 500, más o menos es la mitad, 250, tanto el pico positivo como el pico negativo de la señal. Para el canal B, que sería la salida, le puse amplitud de 2 volts por división. Entonces aquí cada cuadro vale 2, 4. Entonces si se fijan está desplazada en 2.5, que es más o menos, se le suma 2.5 a la señal de entrada multiplicada por la ganancia, ¿sí? Entonces aquí son los 2.5 y sobre esa pues ya va a salir la señal amplificada, que en este caso pues, va a tener una amplitud. Vamos a poner el cursor 1 en la amplitud de la señal. Ahora vamos con la salida. Entonces podemos ver aquí que el pico ya es 1 volt positivo o 1 volt negativo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la señal montada en 2.5 o con un offset de 2.5 más o menos su amplitud amplificada, en este caso, ¿sí? Entonces podemos ver que el circuito sí cumple la función que dijimos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa aquí si le modificamos los valores? Si en lugar de poner resistencias de 100 ohms, las ponemos de 100 kilo ohms, fíjense, para exagerar. Bueno, de 10 kilos, que es como la habíamos puesto en el diseño, pero sin el seguidor de voltaje. Entonces, al no tener seguidor de voltaje, pues allí sí vamos a tener los 2.5, pero va a ser un valor un efecto de carga. Ya no tenemos los 2.5, sino ya tenemos 2.38, porque recuerden que estos dos resistencias, si sacamos el equivalente, pues sería el paralelo, serían 5K, que se sumaría a esta, ¿no? Entonces aquí ya el divisor pues ya no es el óptimo, entonces ya no estarían entrando al amplificador realmente los valores que queremos, ¿sí? Entonces la salida pues ya no va a ser la amplitud que queremos, sino ya la ganancia para este offset, que en este caso pues era de 2.5, pues ya ese valor es diferente, ya no es de 2.5, ya es de 2.38. ¿Sí? Y si exageramos aquí en el valor de la resistencia para que el efecto de carga sea mayor, pues aquí podemos ver que ya en lugar de tener 2.5 aquí, pues baja hasta 1.67. Entonces ya el comportamiento del circuito al momento de simularlo, pues ya no es un offset de 2.5, sino ya es un offset de 1.67. Entonces ya se desplazó hacia abajo. Aquí en el osciloscopio podemos ir observando ese comportamiento. Entonces ya no cumple realmente la función que nosotros diseñamos, ¿no? Entonces ahí pues o colocar resistencias muy pequeñas aquí, pero recuerden que al colocar resistencias pequeñas pues vamos a incrementar el consumo de corriente que tiene el circuito, que incluso pudimos haberle puesto una punta de estas de mixta para poder visualizar también la corriente. Entonces, ¿sí? Entonces, al poner resistencias pequeñas, pues el consumo aquí va a ser mayor, ¿sí? En lo que es la corriente. Y ustedes ya cuando hagan la simulación, lo verifican, ¿sí? Entonces ahí, pues, ¿qué pasa? Pues hay que poner un seguidor de voltaje para compensar ese efecto de atenuación y no tener problemas. Incluso también, si esta fuente de señal tendría una resistencia de salida elevada, por ejemplo, 10 kilos, 1 kilo, 2 kilos, pues ya tendríamos también efecto de carga aquí a la entrada. Entonces ya no entraría la fuente de señal, sino ya entraría la señal atenuada
a lo que sería el sumador, ¿sí? Entonces, con estos 3 ejemplos podemos ver la utilidad práctica que podría tener un amplificador sumador inversor, ¿sí? Entonces, nos quedan 40, 45 minutos de sesión para